el Señor les bendiga. Agradezco al Señor la oportunidad que nuevamente me da de poder estar junto a ustedes a través de estos medios y poder compartir esta reflexión con ustedes hoy. Quiero invitarles a que puedan leer conmigo el libro de Santiago en el capítulo 4 del versículo 1 al 4. Dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? ¿Codiciáis y no tenéis? ¿Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar? ¿Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís? ¿Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites? Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser enemigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Hermanos, el anhelo de las cosas que no tienen importancia pareciera ser algo tan normal dentro del cristianismo que nadie lo cuestiona. El mundo y las cosas que están en él no debería tener ningún valor para el cristiano que realmente ha conocido a Cristo. Pero por nuestra humanidad y por nuestro corazón caído tenemos la tendencia de ceder fácilmente a las pasiones de nuestros corazones con ideas y conductas muchas veces anti Dios. Pensamos que podríamos en un punto armonizar lo que de Dios sabemos con aquello que el mundo ofrece. Pero Dios, hermano, desde los tiempos más antiguos ha querido preservar para sí un pueblo santo, sin mancha, un pueblo apartado para Él, que no coma de la comida de los paganos, ni se alimente de sus leyes y costumbres, sino que se rija por la ley escrita en su palabra, a fin de que ese pueblo pueda vivir para su gloria. Santiago, hermanos, comienza diciendo: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Estas guerras, hermanos, y pleitos que no debieran existir, pero existen y son una realidad, solo se explican por causa de nuestras pasiones desordenadas y descontroladas. A la primera pregunta que hace Santiago, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos?, él mismo la contesta con otra pregunta: ¿no surgen de vuestras mismas pasiones que combaten en vuestros miembros? Nuestras mismas pasiones descontroladas, las que combaten en nuestro interior, son las que producen todas estas guerras, los pleitos, las disensiones y todas obras de maldad. De hecho, Santiago quizás está pensando en Jesús cuando él dijo: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las inmoralidades sexuales, los robos, los falsos testimonios y las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. También es interesante mencionar que el texto dice entre vosotros, o sea, la iglesia, los lectores de la carta, que eran los judíos cristianos. Muchas veces tenemos la impresión de que la iglesia cristiana primitiva se caracterizó siempre por la paz y la armonía. Pensamos en el periodo inmediatamente después del Pentecostés, en que todos los creyentes, como dice Hechos 4:32, tenían un solo corazón y una sola mente. Pero este retrato de la iglesia, sin embargo, se desvanece, quizás una década más. Los destinatarios de esta epístola de Santiago luchan, tienen conflictos y están llenos de deseos egoístas, los que empujan hacia el pecado. Los conflictos son parte de esta iglesia, pero nacen y provienen no de un problema externo, ni circunstancias externas, que muchas veces nosotros le echamos la culpa al entorno, a los demás, pero en realidad no son culpables ellos, ni lo externo, sino es nuestro corazón. Ahora también, hermanos, es preciso decir que el verso 4 es la clave para unir y entender lo que Santiago enseña en estos versos 1 al 3, ya que es la amistad con el mundo. Y cuando decimos la amistad con el mundo, hermanos, entiéndase como ese anhelo de querer y desear lo que el mundo ofrece, lo que estimula el pecado que sobrevive dentro de nosotros.
no que reina, sino que ese pecado que solamente sobrevive para que los miembros dentro de nosotros entren en este conflicto a causa de nuestras pasiones. Las pasiones, hermanos, engañosas nos hacen desviar la vista de Dios y ponerlas en las cosas que no tienen verdadera importancia. Muchas veces tenemos la idea que las cosas que nos alejan de Dios quizás son la falta de tiempo, o podríamos decir la falta de recursos, el poco dinero, pero en realidad no es así. Todas estas cosas y muchas otras más las ponemos como excusas para no darle a Dios lo que Él se merece. Desde allí nacen nuestras pasiones, entonces desordenadas, y estos malos pensamientos. El problema entonces, hermanos, el verdadero problema somos nosotros. El problema no es mi hermano. El problema está en mi interior. Hermanos, y Santiago, como un staccato musical, utiliza estas frases entrecortadas en el versículo 2, que son las condiciones, las primeras tres. Y hay dos que son el resultado de estas tres condiciones. Él dice, codiciáis y no tenéis. Esa es la primera. Después dice, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. Y los resultados, pero no tenéis lo que pedís o lo que deseáis porque no pedís. Hermanos, la codicia y la envidia que Santiago menciona son el reflejo de la vanagloria de la vida que caracteriza al mundo terrenal, un mundo que busca la satisfacción personal. Estas tres acciones, que son pecaminosas por su motivación, no dan los resultados que se esperan, claramente. En las tres el resultado es negativo. ¿Cuál es el resultado? No se obtiene nada. No podéis alcanzar, no tenéis, y lo que deseáis no lo podéis alcanzar. Y el resultado de esto, hermanos, son lo que Santiago dice, que unos reciben porque no piden, y los que piden tampoco reciben porque piden mal, inapropiadamente. Y eso que piden mal porque piden para gastarlo en sus deleites. Hermanos, acá Santiago nos da una lección acerca de nuestras peticiones, de nuestras oraciones, de lo que pedimos a Dios. Dice que cuando aún pedimos, no llegamos a recibir la respuesta. Y la causa, hermanos, como lo dice aquí, de este fracaso de no recibir lo que estamos pidiendo, no es de Dios, sino que es de nosotros mismos. Porque Jesús dijo que si alguien pide al Padre algo en su nombre, el Padre lo dará. Lo dice en Juan 14. Dice, y todo lo que pidáis en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Hermanos, y este texto es un texto muy controversial. De esos textos que muchos quisiéramos y mucha gente adopta para sí. Yo pido y recibo. Qué fácil, hermano, sería así. Qué fácil sería que Dios fuera esta especie, ¿cierto?, de viejito pascuero al cual nosotros quizás pedimos como niños y ésta responde, en realidad. Pero, hermanos, el contexto en el que Jesús hace esta promesa, sin embargo, habla de dos partes. Una es la fe en Jesús y la otra es la gloria de Dios Padre. Es decir, cuando el creyente ora a Dios en nombre de Jesús, no solo debe creer que Dios le escuchará y contestará su oración, también debe preguntarse si la petición, si lo que él está pidiendo dará gloria a Dios, si avanzará en el reino de Dios y si estará en armonía con la voluntad de Dios. Si estos motivos son del creyente, claramente, hermanos, Dios prosperará concediéndole su petición. Pero aquí Santiago dice, piden y piden mal, piden para gastarlo
en vuestros placeres. Y los placeres que se mencionan aquí en este verso son los mismos que se mencionan en el versículo 1, los que provocan conflictos internos, deleites que Dios no aprueba. Sin embargo, hermanos, las personas del mundo viven para estos deleites, quizás por la emoción del momento, tratando inútilmente de satisfacer sus deseos carnales. Hermanos, Dios se niega a escuchar a hombres que ansiosamente buscan placeres egoístas. Dios no escucha las oraciones que vienen de un corazón lleno de propósitos egoístas. La codicia y el egoísmo son insultos a Dios. Y esto es lo que muchos cristianos intentan imitar del mundo. Intentan buscar una alianza con estos placeres momentáneos, con estos placeres que el mundo ofrece, cuando esos deseos, hermanos, son pecaminosos y son egoístas. Si en realidad quieres buscar plenitud, satisfacción, búscala en el Señor y en las cosas que no son egoístas. Solo Dios puede llenar los vacíos de tu corazón. Solamente Dios puede llenar el vacío del alma necesitada. Solo Dios es la fuente, hermanos, de toda dádiva y de todo don perfecto. Por eso Santiago en el verso 4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Hermanos, las pasiones engañosas y el vivir para los placeres nos hacen equivocar nuestras lealtades. En lugar de consagrarnos a adorar al verdadero Dios, comenzamos a dedicarnos a adorar a otros dioses, entre comillas, que toman su lugar. Y eso, Santiago dice que es adulterio espiritual. Por eso él trata a sus lectores y dice: oh almas adúlteras. Hermanos, y la imagen de adulterio no es algo nuevo para el pueblo judío. Hermanos, esta imagen fue utilizada por el profeta Oseas cuando Dios le mandó a casarse con una mujer ramera, con una mujer prostituta. ¿Y cuál era la razón? Porque la tierra se había entregado enteramente a la prostitución, apartándose de Jehová y yéndose tras otros dioses. Entonces, esta idea de adulterio, de hecho, Juan el Bautista y también Jesús trataron en su contexto a aquellos fariseos como adúlteros. ¿Por qué? Porque habían desviado su camino y en vez de servir al verdadero Dios, sabio, eterno, fueron tras otros dioses. Señor nos ayude, hermanos. Santiago hace otra pregunta retórica. ¿No sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Y él mismo responde: por tanto, el que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y esto es algo que debiera aterrarnos. Enemigos de Dios. En otro tiempo fuimos enemigos de Dios. Hoy somos amigos de Dios. Pero si queremos levantar una alianza con el mundo, Santiago dice que nos constituimos en enemigos de Dios. Hermano, y esta es una expresión aterradora. El amigo de Dios que soporta la enemistad del mundo siempre puede hallar quizás consuelo en las palabras que dijo John Knox: un hombre con Dios a su lado siempre está en la mayoría. Pero la persona que se encuentra con Dios como enemigo está sola, ya que el mundo no la puede ayudar. Hermanos, tener de enemigo a Dios, a ese Dios santo y justo, es de temer. De hecho, Jesús dijo: no temáis a los que matan el cuerpo. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Hermanos, hemos considerado las consecuencias de querer amar las cosas de este mundo y querer vivir al mismo tiempo paralelamente para Dios. La amistad con el mundo y la amistad con Dios se excluyen mutuamente. No hay un punto en común, no hay un punto de encuentro.
se contraponen una con la otra. No podemos ser amigos de Dios y a la vez ser amigos del mundo. ¿Por qué, hermanos? Porque el mundo y su sistema va totalmente en contra de Dios. El mundo actual, y no solamente el actual, a través de toda la historia, ha sido gobernado por Satanás, quien dice en la Escritura que es el príncipe de este mundo. Un mundo lleno de tinieblas y maldades, deseos pecaminosos escondidos detrás de buenas obras. Ideologías anti Dios que tienen como resultado derrocar la iglesia, derrocar al pueblo de Dios. La estructura y valores que el mundo ofrece es una fuerza que cada día toma más valor. Y lo peor es que muchos la aceptamos con normalidad, sin percatarnos de cómo este tipo de estructuras desarman nuestras certezas y nos llevan a estos conflictos internos a causa de nuestras pasiones. De hecho, hermanos, nuestros hijos son los más vulnerables, ya que nuestros hijos son expuestos cada día a diferentes relaciones. Por eso tenemos que tener la precaución y la preocupación de enseñarles que amistarse con el mundo y el sistema del mundo es ir en enemistad contra Dios, es rebelarse contra Dios. Hermanos, todo verdadero cristiano que ya no vive en este mundo, porque Cristo Jesús ha inaugurado un nuevo mundo y el cristiano, como una nueva creación en Cristo, es criatura de una nueva forma de vida. Por eso el cristiano puede aspirar a nuevas formas de vida, porque él ha experimentado la vida en Cristo Jesús. El cristiano también puede ser verdadero agente como un cambio en la sociedad, porque él ha experimentado un nuevo tipo de sociedad, la sociedad de Cristo, la que es familia de Dios. Esa sociedad con Cristo le impulsa a asociarse con otros en pureza, en santidad, en luz, como lo dice, y no en pecado. El cristiano estará entonces siempre tendiendo hacia un mundo mejor, hasta la ciudad que no tiene fundamentos en la tierra, cuyo fundamento es Dios. La nueva Jerusalén, Jesucristo, hermanos, ha traído el reino, ha acercado su reino a nosotros. Vivamos para ese reino. Ese es nuestro fundamento, donde tenemos y donde tienen que estar nuestras raíces, en el reino de Dios. Hermanos, a veces y muchas veces por querer vivir vidas amistadas con el mundo, nuestros miembros dentro de nosotros, como lo dice Santiago, a causa de nuestras pasiones, entran en conflicto, deseando aquellas cosas que solo traerán satisfacciones egoístas y temporales, y traerán conflictos, que quizás en un poco espacio de tiempo, esa satisfacción la disfrutaremos y la gozaremos, pero luego nos sentiremos nuevamente vacíos, con esa sensación que no hemos recibido nada. Y claro ya está que es absolutamente nuestra responsabilidad, porque solo queremos vivir para nuestras pasiones, para nosotros mismos, tal cual lo hace el mundo en el que vivimos. Los cristianos quizás podemos ser atraídos por el mundo de formas diferentes, a veces pensar como el mundo piensa, pero no podemos, hermanos, vivir contentos allí. No podemos vivir contentos viviendo de esa manera como el mundo vive. Si estás viviendo así como el mundo vive, teniendo esos pensamientos y entrando en conflicto dentro de ti, corre a Cristo, corramos a Cristo. Solo en Dios está la plenitud de nuestra alma. Hermanos, que nuestras pasiones y deseos sean gobernadas por el Señor para vivir una vida en perfecta relación con Él, en una vida amistada, en amistad con Él. Hermanos, sobre toda cosa guardada, dijo el Señor, guardemos nuestro corazón. El Señor les bendiga, hermanos.